Hola, hola, hola. Bueno, buen día. Mi nombre es Micaela Gutiérrez y yo le voy a hablar de estratificación de riesgo cardiovascular. Antes que nada voy a partir acerca de qué es la estratificación de riesgo cardiovascular. Y para esto puse un concepto que cuando lo lean se van a dar cuenta que es re básico, pero por ahí porque hay mucha gente que puede no saber qué es o preguntarse lo mismo que me pregunté yo. Y el concepto en sí es la acción de estimar cuál es el riesgo de una persona de padecer una enfermedad cardiovascular y determinar qué actividad preventiva beneficiaría a ese paciente acorde a dicho riesgo cardiovascular calculado. O sea, nosotros no tenemos bolas de cristales, pero tenemos que determinar cuál es el riesgo que tiene esa persona justamente de alguna de las enfermedades cardiovasculares que tanto vemos en nuestra práctica diaria, como los infartos, ACV, enfermedad periférica vascular, enfermedad carotidia, lo que sea. ¿Por qué lo debemos hacer? Y esto está sacado de las últimas clases de SAC acerca de lo que es prevención del módulo de prevención cardiovascular del curso bianual. Y lo que se ha demostrado es que es un problema prevalente y que más allá de que tengamos una pandemia por COVID, esto también es una pandemia, pero como que la relativizamos un montón. Y los últimos números que han salido han sido justamente los últimos que no están afectados por la pandemia, porque se ha visto que con el COVID en este sentido nos ha ido mucho peor, pero lo que ha marcado la OMS en el 2019 es que 17,9 millones de personas han muerto de enfermedad cardiovascular, que de las 70.000 formas de morir que existen, esta representa el 32% de las muertes, lo que significa que es un montón. El 75% de las muertes se produjeron en los Países Bajos y de moderados ingresos, porque si sos pobre también te va peor. Y en la Argentina esto estima que 1/3 de las muertes es de causa cardiovascular. O sea que en nuestro país se mueren aún más de esto que en el resto del mundo, aplicándolo a nuestro país, ¿no? Así que bueno, para eso es que se hace la estratificación de riesgo cardiovascular. Este es un estudio muy copado que se hizo, que se llama Estudio de Carga Global de Enfermedades o Global Burden of Disease, que se hizo juntando información en 195 países que fueron divididos por regiones y fueron divididos por ingresos, y lo que se estimó fueron lo que le dicen DALI, que el DALI son los factores de riesgo de discapacidad o muerte, y la información la juntaron del 2010 al 2019. Y lo que se vio es, fíjense, acá tienen cada uno de los sectores, nosotros estamos acá en Sudamérica, nosotros somos Sudaca, Sudaca, y dentro de los Sudacas somos los que más aporte por mayor población hemos dado para tener este tipo de dato epidemiológico, porque está formado por más que nada lo que es Chile, Uruguay y Argentina, y por una cuestión poblacional es representativo para nosotros. En los que están de color rojo son aquellos que son de alto riesgo, digamos, de los factores de riesgo más prevalentes, lo que se han demostrado dentro de esos que son de mayor alto riesgo, y los verdes justamente lo contrario. Si vos te parás acá, el verde son los menos prevalentes, el rojo que son los más prevalentes. Entonces, te dice, acorde a todo esto, cuál es la prevalencia. Entonces, que nosotros ya sabemos que factores de riesgo como la diabetes, la presión, la hipertensión, el tabaco, el sedentarismo, la obesidad, bueno, todas esas cosas ya las sabemos. Pero, ¿qué es lo llamativo? Que incluyen nuevos factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la disfunción renal, el factor de riesgo ocupacional o la malnutrición, que son factores de riesgo que nosotros no teníamos en cuenta. Entonces, en ese sentido dijeron, bueno, ¿qué es lo más representativo para nuestra zona? Esto. ¿Sobre qué tenemos que trabajar? Esto. Y acorde a esto, realizar políticas sanitarias. Y no políticas sanitarias a nivel más global, pero nosotros en nuestra práctica diaria también podemos actuar sobre esto. Esto es el estudio PURE, que lo subió la gente del ICBA en el mismo curso que yo les digo, y mostraron cuál es la prevalencia, pero acá ya de alguna forma más identificando en nuestro país, en un estudio que se hizo en 7.527 adultos, pero también teniendo en cuenta pacientes más jóvenes, que van desde 35 a 70 años.
porque la edad no es un dato menor, y siempre decimos, bueno, porque el factor de riesgo, lo de 60, 50, bla, 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 pero en realidad lo que se está tratando de hacer es bajar el límite inferior, porque aquellas personas que tengan 35 años como yo, tengo factores de riesgo como esos, y a mí también me tenés que incluir ahí. Y también tener en cuenta de que también empieza a haber enfermedad subclínica, entonces dijeron, hay que hacer un poco más de sensibilidad en la edad y abrir un poco más la brecha, porque si nos está yendo tan mal en los datos epidemiológicos, tenemos que empezar antes. Entonces, para eso también se hace todo esto, y lo que se vio es de que, fíjense cuánto aporta como factor de riesgo tener dos de estos factores de riesgo, como son la hipertensión, la dislipemia, el tabaquismo, la diabetes y en teoría la obesidad, cosa que eso no pasa. Y si vos tuvieras este tipo de factores de riesgo, el peso que tiene para lo que son las enfermedades cardiovasculares y la prevalencia que dichos de estos factores de riesgo tienen en nuestra población. Nótese que son muy altos. Entonces, ¿por qué a nosotros nos importa trabajar sobre esto? Porque nosotros hemos tenido muchos de estos pacientes en los cuales vemos que esta arteria, que ustedes ya saben cuál es, está tapada. Y si está tapada, probablemente lo que normalmente sabemos es que viene de esto, de que esta arteria está llena de colesterol. ¿Y de qué probablemente venga? De la hipertensión, del sedentarismo, de la diabetes, del tabaquismo y del sedentario, que es el que nosotros normalmente conocemos, que no es por disminuir su importancia, pero son en realidad cosas que las hemos visto un montón y sabemos que tenemos que atacarlas. Pero lo que se ha visto es que también se infarta el paciente joven que corre, que no tiene IMC elevado, que no es diabético, que no es hipertenso, que tiene hábitos saludables. Entonces, ¿cómo lo podemos explicar a esto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hablando de lo que son los nuevos factores de riesgo cardiovascular. Se llaman factores de riesgo cardiovasculares no convencionales, algunos ya los conocemos como es la genética, pero dentro de la genética lo que se hizo fue un estudio y se vio que en aquellos pacientes que son gemelos tienen, por ejemplo, mayor riesgo cardiovascular y se infartan más jóvenes. ¿Cuándo se infartan? Su mayor prevalencia de infarto es entre los 36 y los 55 años, dato no menor. ¿Alguno de ustedes pregunta cuando hace la historia clínica si es gemelo? No, bueno, yo tampoco. Siempre hay, siempre hay como, sí, siempre, no, pero siempre tenemos otros gemelos que no. Bueno, otro factor de riesgo que es muy importante y que no tenemos, ¿cómo se llama?, en cuenta es el sueño. Se hizo un estudio, se vio qué importancia tiene cuando hablamos de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo en los infartos, y se vio que aquellas personas que duermen menos de 6 horas, había un aumento del 20% de un infarto, de incidencia de infarto en esas personas, como aquellas que duerman más de 9 horas. O sea, más allá de eso, no, o sea, lo ideal sería entre 6 horas y 9 horas, ¿sí? Entre 6 horas y 9 horas, aún todavía tenés riesgo si fuera que te acostás a las 11 de la noche, te levantás a las 7 de la mañana, son 8 horas, ¿sí? Esa persona que todos los días los hace de las 11 a las 7, de las 11 a las 7, de las 11 a las 7, va bien, tiene menos riesgo que el que se acuesta a las 11, se levanta a las 7, pero lo llamaron a las 2, a las 3, a las 4, se levantó a hacer pis a las 5, siguió durmiendo hasta las 6, hasta las 7. Bueno, ese tiene mucho riesgo cardiovascular. Porque si vos cortás lo que es el sueño y sobre todo la fase más profunda, se ha demostrado que también genera un riesgo cardiovascular. Piénsenlo en sus guardias, muchachos. Bueno. Otra cosa muy importante son aquellas patologías asociadas al sueño. Estas son también más conocidas también por ahí por nosotros, que es por ejemplo las apneas del sueño y las hipopneas. Estas también aumentan el riesgo cardiovascular. O sea, son varios trastornos todos relacionados al sueño.
Se ha visto también que la polución ambiental es uno de los nuevos que se está estudiando. Lo que se ha visto de esto justamente es de que se categorizan por el diámetro aerodinámico, o sea, el aumento por el tamaño de las partículas y la cantidad de esas partículas se puede hacer una relación de más o menos en nuestro organismo a qué se corresponderían y también actúa como factor de riesgo y todavía se están estudiando. Más que nada, en países, sobre todo, lo que hablaban era de que eran por ahí más estudiados en países como Chile. Nivel socioeconómico, y sí, era lo que decíamos antes, esto de no tener acceso a la salud o que nos quede lejos la salud o que podamos empezar un tratamiento y después lo tengamos que suspender por cuestiones socioeconómicas, aquellas personas que directamente nunca van a hacerse un chequeo de nada, entonces no tenemos datos sobre esas personas. El nivel socioeconómico es uno de los más prevalentes. Sabemos que el cigarrillo es un factor de riesgo, pero acá particularmente no estamos hablando de la piba que se nota que está teniendo alto placer con ese cigarrillo. Estamos hablando del fumador pasivo, porque está visto de que aspira un montón de partículas que son tan nocivas como las del fumador activo, pero que por ahí incluso puede tener otros efectos sobre los pulmones que por ahí no están tan estudiados. Y por último, lo que es el estrés laboral, que este es el que viene en alza. SAC 2022 largó los moduladores de riesgo. Esto está en un consenso que todavía no salió, o sea, imagínense, todavía está en el horno, bebé, nuevo. ¿Y de qué habla? De que hay pacientes a los que tenemos que hacerle determinadas, o sea, dentro de nuestra anamnesis tenemos que preguntar sobre determinados antecedentes que se empiezan a contemplar ahora, pero que antes en realidad no se tenían en cuenta. Como por ejemplo, lo más llamativo son los antecedentes gestacionales. Por ejemplo, haber sido bajo peso al nacer, alto peso al nacer, cualquier tipo de embarazo de riesgo, todas esas cuestiones gestacionales pasan a ser factores de riesgo. Inflamación, cualquier estado inflamatorio, como por ejemplo una persona que tenga lupus, pasa a ser un factor de riesgo. La obesidad y la obesidad en sus distintos tipos de clasificaciones, porque hay nuevas clasificaciones para la obesidad, las apneas obstructivas, las enfermedades del sueño, como hablábamos recién, el cáncer, el estrés psicosocial y la enfermedad renal crónica. No está descrito, pero deberíamos tenerlo en cuenta que el HIV también actúa como un factor de riesgo. Entonces, sabemos cuáles son los convencionales, conocemos los nuevos no convencionales y lo que tengo que hacer ahora es estratificar a un paciente. ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer mediante determinados scores. Se han hecho un montón de scores. Fíjense que ahí está el framing de la OMS, que este es el que a nosotros justamente como que nos representa y es el que vamos a usar porque se ha hecho acorde a nuestra población, el score y otros diferentes que se han hecho en otras poblaciones con otras características, con otras costumbres, con otras culturas, con otra vida, digamos, diferente a la nuestra. Entonces, ¿podemos usar cualquiera de estos para estratificar a un paciente? Sí. ¿Va a ser representativo? Y no, porque la verdad es que el Framingham quedó desactualizado y este es el que nos representa a nosotros. Entonces uno también tiene que conocer cuál es el que debe usar. ¿Tienen limitaciones? Un montón. ¿Por qué? Porque las limitaciones que tienen estos scores se explican por lo que hablábamos recién. Hay factores de riesgo que no están, o sea, no los contempla. Entonces, yo puedo decir que Jessie tiene un factor de riesgo cardiovascular moderado, pero en realidad hay un montón de cosas que a Jessie no le pregunté. Y otra cosa, no es lo mismo Jessie que el resto de la Argentina. Entonces, nosotros tratamos de traspolar algo que es global a algo que es muy particular. ¿Eso sirve? Y en la mayoría de los casos sí. Pero ¿qué podríamos hacer? Un estudio que sea específico para Jessie, teniendo más o menos una orientación, que es lo que nos va a dar el score, para saber cuál es el riesgo de ella, pero haciendo este estudio que sea direccionado, porque puede ser de que ella esté estratificada como que sea moderada, pero si yo le hago un estudio para hacer, por ejemplo, buscar dermatosis subclínica con una ecografía de vaso de cuello y ella no lo tiene, me puede bajar en el riesgo o me lo puede subir. Entonces,
¿qué es mejor? Orientarnos con esto, pero después hacer cosas que sean más específicas para cada persona. No está mal hacerlo, pero sepamos que no es una verdad absoluta. ¿Cuáles son los actuales en vigencia al día de hoy? Y que son los más acertados para usarlos, ¿no? Tenemos el PCE, que es el Pulled Court Equation, que está en uso en más que nada lo que son blancos, no hispanos, afroamericanos y minorías residentes en Estados Unidos, súper específico. Después tenemos el SCORE, que es de los europeos, y después tenemos el HARS de la OMS, que este es el que se aplica a nosotros. ¿Incluyen datos argentinos estos? No. ¿Cuál es el que lo incluye? El de la OMS. ¿Qué mide? O sea, todos tienen como endpoint sería la muerte cardiovascular, el infarto de miocardio y los ACV a 10 años. ¿Qué variables utiliza? Fíjense que por ahí, acá es donde se ve la mayor diferencia, porque también donde mayor cantidad de variables estudien, también va a ser más específico el resultado que larguen. Pero bueno, el nuestro tiene variables cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas hablan sobre lo que es el colesterol total, la edad, la presión arterial sistólica. La edad a partir de 40 años. O sea que hay toda una brecha que queda al afuera. Cualitativas, género, tabaquismo y diabetes. ¿Cuáles son los resultados posibles? Ya los vamos a ver. Acá no, lo voy a pasar medio rápido, así lo vemos mejor más adelante. ¿Y cuáles son las particularidades? Que estudió 3 países, dentro de los cuales, por una cuestión poblacional, nosotros vamos primero, por eso no es más representativo para nosotros, y pacientes que van entre los 40 y los 74 años. Permite un cálculo de riesgo tanto para lo que es la prevención primaria como lo que es para la prevención secundaria. Que está también ahora en apogeo, lo que es esta aplicación, que es de la Organización Panamericana de la Salud, que es una forma rápida, mediante una aplicación gratuita, en la cual, ni bien ingresas, lo que te pide son determinados datos, como la edad, el peso, la talla, si fuma, no fuma, la presión sistólica, determinadas variables en los cuales te estratifica al paciente e incluso acorde al riesgo que te dé esa paciente te dice qué tenés que hacer. ¿Está validada? Está validada. ¿Sirve? Si uno la pone en práctica, la puede usar. Ahora, como yo les decía al principio, porque todo radica en entender la importancia que tiene de hacer esto, porque los resultados no han ido mejor. Entonces, ¿qué hizo la Organización Mundial de la Salud? Dijo, vamos a abrir la sensibilidad de los mismos scores para incluir más gente y así tener mayor llegada a mayor población, actuando de alguna forma antes de que estas personas fallezcan de una causa cardiovascular. Entonces, comparando sus estudios del 2007 al 2019, fíjense que lo que era antes un bajo riesgo, que son, o sea, el riesgo va acorde a los colores, ¿se entiende? ¿No? De verde hasta lo que es violeta. El verde es el de bajo riesgo y antes incluían a menores de 10, ahora son a menores de 5. Y lo que es el alto riesgo era mayores de 40% y ahora son mayores de 30%, justamente para abrir esta sensibilidad que es lo que yo les decía. ¿Cómo se estratifica un paciente? Vamos a ver las tablas, pero lo primero es ubicarse. ¿Este paciente es diabético o no es diabético? Y tiene una tabla específica para cada caso. ¿Es hombre o es mujer? ¿Fuma o no fuma? ¿Qué edad tiene? ¿Qué colesterol tiene? Y acorde a eso, voy a caer en un casillero de un color y acorde a ese casillero de un color, voy a saber qué es o a dónde tengo que hacer hincapié con lo que yo tengo que mejorar para ese paciente. Si son menores, el riesgo es menor de 10, o sea que estoy de bajo riesgo, estaría entre el verde y el amarillo, ya te dice de que si fuma le tenés que decir que deje de fumar, si no es actividad física que la haga, los cambios dietarios, siempre el consejo en todo momento, porque tenemos por ahí el concepto de que esto es solamente en pacientes de consultorio, esto es para todos. Esto es para nosotros mismos acá, face to face, ¿me entendés? O sea, esto es para todos. No es, bueno, lo vemos después. No, porque si nosotros hubiéramos hecho esto antes, no tendríamos esto. ¿Se explica? Esto es tarde. La insuficiencia cardíaca es tarde. El infarto es tarde. La muerte súbita es tarde. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar en esto.
Si yo trabajo en estos pacientes, yo puedo hacerles después un seguimiento. Menores de 5% de riesgo, seguimiento a los 12 meses. Entre 5 y 10, primero a los 3 meses y después puede ser a los 9. Y así voy a ir voy haciendo determinados cambios o controles en lo que yo vaya encontrando acorde al riesgo que tiene y el seguimiento que voy haciendo. Lógicamente, a mayor riesgo, seguimientos más cercanos y por ahí los que son de riesgo intermedio, si es hipertenso, por ejemplo, tengo que hacer un control de la presión arterial. No me voy a detener a explicar cómo, y si el factor de riesgo, la dislipemia, no les voy a decir qué tienen que hacer, por una cuestión de que en estos casos ya tenemos clases específicas que van a ser para hablar de esas patologías, y yo no lo voy a pisar, pero sepamos de que, acorde a la patología que tengo enfrente, o sea, la diabetes misma, le sumo un montón de riesgo y yo la tengo que tener bien tratada de base. Estas son ¿cómo se llaman? Las tablas. Nótese que esto es sin diabetes y esto es con diabetes, por eso este lado van a ver que es mucho más rojo-violeta y este es mucho más verde. Sin diabetes, hagamos el ejercicio. Jessie tiene 45 años. No tiene diabetes, tiene 45 años, acá tienen la edad. Jessie es mujer, vamos de este lado. Jessie fuma, no fuma, está de este lado con una presión que Jessie debe tener 120 de presión y un colesterol que ponele que tenga, no sé, que tenga bajo el nivel del colesterol. Jessie es verde, ¿sí? Entonces Jessie es de bajo riesgo. ¿Cuál es el tema? Jessie el día de mañana tiene diabetes, empieza a fumar y tiene más colesterol. Jessie puede cambiar de casillero. Por eso, esta estratificación tiene que ser continua. Aquel que sea de alto riesgo es de alto riesgo, muchachos, y ya es de alto riesgo. Pero aquel que sea moderado, bajo, puede ir cambiando. Entonces, esto tiene que ser dinámico. ¿Qué dice este mismo consenso nuevito de SAC 2022? Habla de lo que es la tedomatosis subclínica. Y te dice que aquellos pacientes, porque los más difíciles son estratificar al riesgo moderado, al riesgo bajo a moderado, esos son como los más difíciles. Y te dice que en estos casos, con un nivel de evidencia C y una recomendación 2A, le podés hacer algún estudio de determinación de calcio coronario o ultrasonido carotídeo para determinar si hay una tedomatosis subclínica. Entonces, tenemos una estratificación global con después un estudio más específico para cada paciente. Y ahí nosotros podemos ver a dónde estamos parados. Y te dice abajo que si fuera de bajo riesgo, pero yo clínicamente sospecho que no es tan bajo riesgo, también se lo puedo solicitar. Y tener en cuenta los moduladores de riesgo que me permite volver a clasificarlo, pero no basándome en la clasificación de la OMS, porque no los incluye, sino teniendo un datito más. Lo que dicen también en SAC es que el mundo post-COVID no es el mismo, debido a que todo esto que ya conocemos se acrecentó. Entonces probablemente las nuevas estadísticas que no salieron 2022 o 2023, porque todavía no se terminaron de formular, con datos así tan exactos como los que teníamos en el 2019, probablemente nos vaya aún peor. ¿Por qué sería? Porque estas personas, o sea, por la situación de la pandemia no pudieron realizarse un montón de controles, un montón de asistencia médica, y también porque desató nuevos factores de riesgo que todavía no, o sea, si todavía hay un montón que no usamos, con esto vamos a tener más que todavía no tenemos ni idea. ¿Y cuál es el algoritmo? No es un algoritmo que ya esté en práctica, es un algoritmo que se está recién empezando a formular. Esto es de SAC también, y lo que te dice es, aquel paciente que es de alto riesgo, de muy alto riesgo cardiovascular, ¿por qué? Porque ya tiene enfermedad cardiovascular, listo, este ya tiene enfermedad establecida. Nosotros lo que estamos parados acá, este no se estratifica más, este ya está también. Nosotros tenemos que trabajar en estos, para evitar que esto se convierta en esto, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dijimos, riesgo moderado, le podemos pedir una telematosis subclínica, y de ahí recategorizar. A nosotros nos importa saber si este se va a convertir en alto riesgo. Entonces lo tenemos que hacer más específico. Y al bajo riesgo le sumo los moduladores y le puedo hacer un estudio para telematosis subclínica. Y también lo puedo recategorizar en alto riesgo. Estos pacientes pueden bajar
porque siempre estudiamos cómo suben, pero ¿pueden bajar? Sí, pueden bajar. Entonces lo que tenemos que hacer es estratificarlo continuamente. Que nos quede eso en los conceptos. ¿Cuáles son? Y pensarlo, saberlo la tablita de memoria es como imposible. Para eso vamos a tener el machete de la tablita y está todo bien. Pero ¿cuál es la situación? Saber que estos pacientes los tenemos que tratar activamente, que tenemos que actuar rápidamente y que esto es una práctica diaria y continua para todos, ¿sí? Muchas gracias.